Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar con el tema que veníamos tratando en videos anteriores acerca de los generadores de onda y vamos a hablar específicamente acerca de un generador de onda triangular. Para abordar el video de hoy es importante que haya dos temas que hayan tenido ustedes estudiados previamente o que los tengan claros. Se trata del tema de comparadores con histéresis, del cual hay unos videos previos. Y también es importante tener claros los conceptos de cómo es el proceso de carga de un capacitor. En este caso, para el caso del día de hoy, sería específicamente la carga lineal, o sea, cómo se carga un capacitor linealmente, que corresponde a un estado de corriente constante dentro del capacitor. ¿Listo? Teniendo estos dos temas claros, vamos a poder abordar mejor lo que vamos a ver el día de hoy. Bien. Al igual que en el caso del video anterior, el comparador que vamos a utilizar hoy, el circuito que vamos a utilizar hoy, basa su funcionamiento en un comparador con histéresis. Específicamente, vamos a tener una configuración de este tipo. Vamos a tener, por un lado, una realimentación positiva, que es siempre el caso de los comparadores con histéresis, a través de unas resistencias Listo. Y en este caso vamos a llamar a estas resistencias que tenemos aquí de la siguiente manera. Vamos a suponer que esta tiene el nombre R y esta tiene el nombre PR, lo cual quiere decir básicamente que una es P veces más grande que la otra. Es decir, si la resistencia R vale 1K y la resistencia PR vale 2K, quiere decir que P vale 2. O sea, vamos a poner como un factor de relación entre ambas resistencias, lo cual va a simplificar un poco nuestros cálculos. Y por otro lado tendremos la terminal inversora del amplificador operacional conectada directamente a tierra. No vamos a entrar en detalle acerca del funcionamiento de este comparador con histéresis porque, como les dije, es un tema que asumimos que ya se conoce, y solamente vamos a recordar que este comparador tiene la característica de tener no un voltaje de comparación, sino dos diferentes niveles o voltajes de comparación. Uno más alto, que vamos a llamar VUT, y uno más bajito, que vamos a llamar VLT. Y para este caso, VUT va a tener el valor de menos voltaje de saturación dividido P. Mientras que el alto va a tener el valor de menos más voltaje de saturación dividido P. Es decir, es donde el voltaje de saturación sería el máximo voltaje que hay a la salida del amplificador operacional, que sabemos que depende de los voltajes de polarización, ¿cierto? Está un poquito por debajo de los voltajes de polarización y su valor específico depende entonces del voltaje de polarización y de la referencia específica de amplificador operacional utilizado. Entonces, este va a ser parte del funcionamiento de nuestro generador, pero esto lo vamos a unir a otro circuito adicional. Vamos a tener aquí, antes de este, un circuito que consta de otro amplificador operacional, pero en este caso ya vamos a tener una realimentación negativa. ¿Listo? Vamos a tener el terminal no inversor
esta terminal conectada directamente a tierra, y vamos a tener una realimentación a través de un capacitor y vamos a tener otra realimentación que va a venir desde el circuito comparador con histéresis, o sea que desde acá mismo vamos a salir también esta salida, a llevarla a realimentarla hasta el comparador con histéresis a través de una resistencia. Vamos a ponerle a este el nombre C simplemente, y a este pongámoslo R sub I. Ahora la salida de este circuito va a ir conectada a la entrada al comparador con histéresis. Y si ustedes analizan este circuito de realimentación negativa que tenemos aquí, básicamente es un circuito integrador. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de expresar el comportamiento total de este sistema analizando por partes. Primero, debemos recordar que el voltaje de salida, llamémoslo Vout, que sea el voltaje acá en este punto, tiene dos posibles valores. ¿Listo? Llamémoslo Vout 1 para ahorita compararlo con otro más. Tiene dos posibles valores. Tiene el posible valor de más voltaje de saturación, o sea, Vout puede ser más voltaje de saturación o puede ser menos voltaje de saturación. Solo tiene esos dos posibles valores porque es un comparador. ¿Listo? Entonces vamos a analizar cada uno de los casos. Vamos a analizar el caso donde el voltaje de salida es más Vsat y donde es menos Vsat. ¿Listo? Vamos a arrancar por el primer caso. Vamos a suponer que el voltaje de salida es más Vsat. Y vamos a tratar de ir graficando lo que habría entonces en este segundo punto, que sería voltaje de salida 2, llamémoslo, para diferenciarlo del otro. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer acá la gráfica. Y vamos a suponer entonces por un instante que el voltaje de salida 2, que lo voy a dibujar en color azul, está por aquí en alto. Llámese más voltaje de saturación. Ahora, ese voltaje que es el que está aquí en este punto, se realimenta de nuevo hasta esta resistencia, aunque aquí tengo ese mismo valor, tengo el valor en este momento de más Vsat. Por otro lado, al otro lado de la resistencia, yo tengo el voltaje en la terminal inversora, y si conocemos las propiedades de los amplificadores operacionales, sabemos que ese voltaje debe ser igual al voltaje de la terminal no inversora, igual a este, que está conectado directamente a tierra. Por lo tanto, el voltaje en este punto es 0 voltios. ¿Listo? Eso quiere decir que nosotros podríamos definir una corriente I que pasa por aquí. Y esa corriente I va a depender de estos dos valores de voltaje, más Vsat y 0, y de la resistencia RI. Es decir, I sería igual a más voltaje de saturación dividido R sub I. Y esa corriente que pase por RI tiene necesariamente que ser la misma que pasa por el capacitor, por simplemente el hecho de que sabemos que la corriente de entrada al amplificador operacional es nula, es prácticamente cero. Por lo tanto, corriente por la resistencia debe ser igual a corriente del capacitor. ¿Listo? Si analizamos esa corriente, vemos que es constante, porque voltaje de saturación es constante, la resistencia es una constante, por lo tanto la corriente es constante, y quiere decir que vamos a tener entonces en estas condiciones un capacitor que se va cargando en este sentido. Si la corriente va en este sentido, quiere decir que aquí tendremos un más y aquí tendremos un menos,
y se está cargando de tal manera que lleva una corriente constante por él. Es decir, nosotros tenemos este caso. Tenemos un capacitor que si ustedes miran, digamos, el sentido que tenemos aquí, se va a cargar de más a menos, en este sentido, con una I que es constante. ¿Qué pasa cuando yo le pongo una corriente constante a un capacitor? Él se va a cargar de forma lineal. Es decir, un capacitor que tenga una corriente que no sea constante, es decir, un capacitor al que yo simplemente le haga esto, ponga un puente, una resistencia, un capacitor, ¿listo? Y yo mire su comportamiento en el tiempo, él se va a cargar de esta manera, exponencialmente, ¿listo? Pero nosotros no estamos en este caso, ¿listo? Nosotros estamos en un caso muy diferente. Estamos en el caso donde tenemos una corriente constante, o sea que básicamente lo que tenemos es que nos podemos olvidar de este circuito y podemos pensar en este. Corriente constante hacia el capacitor. Y en ese caso entonces yo voy a tener que el capacitor se va a cargar de esta manera. ¿Listo? En una pendiente constante. ¿Listo? Esto sería voltaje en el capacitor contra tiempo, ¿cierto? P sub C contra tiempo. Ahora, analicemos un poquito cómo está conectado ese capacitor. Fíjense que él se está cargando de tal manera que tiene un más a este lado, ¿cierto? Y un menos a este lado. Pero si ustedes se fijan, el lado que es positivo, ese lado está conectado a 0 voltios, a tierra. Mientras que el voltaje de salida 2 está conectado hacia el lado negativo. De tal manera que lo que nosotros veríamos entonces en el voltaje de este capacitor, teniendo como referencia la tierra aquí, o sea, la referencia sería el más y este el menos, ese voltaje de salida 2, en realidad yo lo vería de esta manera, lo vería que va en descenso, ¿cierto? Si tenemos ese verde como Vout2. Eso es por los signos que se están dando aquí. De manera entonces que yo voy a tener, si gráfico aquí en esta misma señal que tengo aquí, voy a tener una bajada acá del voltaje del capacitor. Ahora vamos a mirar o analizar desde qué voltaje empieza este nivel de bajada y hasta qué valor va a bajar. ¿Listo? Ahorita los marcamos. Por el momento sabemos que es un descenso. ¿Listo? Y entonces vamos a dibujarlo aquí un poco más ordenadamente. Acá. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ese voltaje Vout que estoy marcando aquí en color verde va a ser a su vez la entrada del comparador con histéresis. Y recordemos que el comparador con histéresis tiene dos voltajes de comparación, VUT y VLT. ¿Listo? Voy a dibujar esos voltajes de comparación en color amarillo para que lo tengamos. Están en algún punto por acá, ¿cierto? Son proporcionales a los voltajes de saturación, pero un poco más pequeños, ¿cierto? Divididos por la constante P, donde P es la relación entre las dos resistencias que están conectadas aquí al comparador con histéresis. ¿Bien? Ahora, si ustedes se fijan bien en la ecuación, miren que la ecuación que tiene que ver con VUT está dada, la del alto, está dada por menos B SAT.
¿cierto? Marquémoslo acá en amarillo, menos Vsat. Mientras que la que está en el voltaje bajo, el más bajito, está dada por más Vsat. Entonces, como yo estoy diciendo en este momento que el circuito está con salida más Vsat, quiere decir que mi voltaje de comparación en este instante es VLT, porque es el que corresponde a más Vsat. Entonces yo voy a comparar la raya verde, que es el voltaje de salida 2, lo voy a comparar con VLT, que es mi voltaje más bajo. ¿Listo? Vamos a marcarlos aquí. Este sería VLT. ¿Listo? Bien. Ahora, si yo empiezo entonces a tener una bajada en esta señal y empiezo a comparar esos valores, en el momento en el que esos valores se crucen, o sea, cuando yo tenga este punto y el voltaje Vout2 empiece a ser más pequeño que el voltaje VLT de comparación, entonces aquí va a cambiar la comparación y quiere decir que la salida que inicialmente era más Vsat va a tener que cambiar a menos Vsat. ¿Por qué? Porque la entrada es más pequeña que el voltaje de comparación. Eso querría decir que yo con este azul me voy a ir hasta este punto donde hay el cruce. Listo. Y en este punto, vamos acá tal vez, tendría la bajada hacia menos Vsat. Y desde este punto ya tenemos entonces este comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la amplitud de esta onda, o sea, esta onda verde, no va a bajar sino hasta VLT. Y no va a bajar hasta menos de VLT, sencillamente porque en ese momento en el que la salida Vout1 cambia su valor, entonces va a cambiar también las condiciones que se están dando en este circuito. ¿Qué pasa si este voltaje de salida ya no es más Vsat sino menos Vsat? Entonces el voltaje que hay aquí también, la entrada de esta resistencia, se vuelve menos Vsat, cambia de polaridad. Y eso quiere decir que esta corriente I pues también cambia su sentido, porque ya no va a ir hacia tierra, sino que va a ir de tierra hacia ese voltaje negativo. Y por lo tanto también va a cambiar la corriente que se está dando por el capacitor, se va a ir hacia allá. Y por lo tanto el capacitor va a empezar a cargarse más a este lado, menos a este lado, ¿cierto? O sea, más positivo hacia el lado de la salida y más negativo hacia tierra, por lo cual ya estaríamos en este caso de esta línea roja, o sea, ya estaríamos en subida del voltaje del capacitor. O sea que cuando el voltaje de salida Vout1 cambia a menos Vsat, este capacitor empieza ya no a bajar su voltaje, sino a subirlo también linealmente, porque la corriente que circula por él sigue siendo constante. Ahora, ¿hasta dónde va a subir? Va a subir hasta que las condiciones de comparación en este comparar con histéresis vuelvan a cambiar. O sea, este voltaje verde se va a seguir comparando con un voltaje de umbral, pero ya no es con VLT, sino con VUT. O sea que en el momento en el que esto llegue aquí a VUT, las condiciones de comparación van a cambiar de nuevo, el voltaje de salida Vout1 va a volver otra vez a cambiar su valor y se va a ir por acá, de nuevo hacia alto, hacia más Vsat. Listo. Por acá.
y vamos a volver a estar entonces de nuevo en las condiciones iniciales que me mostraban entonces que este voltaje capacitor iba en descenso, y voy a volver así de forma ininterrumpida. ¿Listo? Eso quiere decir que en realidad acá en esta parte inicial, en este puntico que estoy marcando aquí, realmente esta onda verde no empezaba desde por acá arriba, ¿cierto? Realmente esta onda verde empezaría, su trayectoria es desde VLT hacia abajo, o sea, desde acá hacia acá. Ese era realmente el valor. Entonces ahí es donde ya estamos viendo cuáles son esos valores máximo y mínimo que me va a dar la onda triangular. En este caso sería BUT, el más alto por aquí, y BLT, busquémoslo mejor, BLT sería el valor más bajo de la onda triangular. Entonces en este circuito yo tendría una salida que sería la onda cuadrada en azul, tendría esa salida en Vout 1, y en Vout 2 tendría como salida una onda triangular que se va dando a medida que va cambiando la comparación en el comparador con histéresis que estamos teniendo allí. Este principio de funcionamiento, digamos que lo que me queda por saber hasta el momento es, bueno, esa onda triangular que yo ya logré generar, qué frecuencia o qué periodo tiene. Y para analizarlo, pues simplemente tenemos que saber cómo es que es ese proceso de carga lineal del capacitor, qué tanto se demora un capacitor en cargarse desde VUT hasta VLT o desde VLT hasta VUT. Para eso, vamos a mirarlo de la siguiente manera. Vamos a trasladar esta gráfica acá. Vamos a ver si puede copiarse aquí enterita. Y tenemos que considerar entonces cuál sería la pendiente de la recta que se está dando en el capacitor. Empecemos con este tramo, ¿listo? Este tramo de bajada. Durante este tramo de bajada, la pendiente de un capacitor que se va cargando allí sería específicamente M igual a menos más voltaje de saturación dividido RI, R sub I por C. O sea, la pendiente es una constante que es negativa, porque miren que vamos de bajada, depende del voltaje de saturación y depende de la resistencia del capacitor conectados a ese circuito integrador que tenemos acá en esta parte, o sea, de esta resistencia RI y de este capacitor. Y si queremos entonces de esto obtener tiempos, podríamos hacer la siguiente relación. Recuerden que si yo tengo una pendiente, también la puedo sacar de la siguiente manera. La resta de 2 puntos en Y menos la resta de 2 puntos en X, ¿cierto? O sea, Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. En nuestro caso, Y sería el voltaje del capacitor, ¿cierto? Voltaje, digamos este valor de acá y este valor de acá, ¿cierto? Si tomamos este como el primer punto y este como el segundo punto, pues los valores de Y de estos puntos son el de más arriba, el valor de Y es VUT, y el de más abajo es VLT. Y sus correspondientes valores en X, pues son dos valores de tiempo, ¿sí? Supongamos que empezamos en 0 segundos, ¿listo? Este es un valor de 0 en el tiempo.
Y a este punto de acá, el tiempo que se tomó esto en bajar, llamémoslo T1. ¿Listo? Entonces sería el de más arriba, 0, empezamos en 0 segundos, menos T1. Ahora, de ahí yo tengo más BSAT, tengo RI, tengo C, tengo BUT, tengo BLT. Lo que necesito despejar es T1. ¿Listo? Necesito despejar T1 para saber cuál fue el tiempo que se demoró ese capacitor en bajar desde BUT hasta BLT. Y lo puedo despejar de esta relación que acabo de obtener como T1 igual a BUT menos BLT por R sub I por C dividido más voltaje de saturación. ¿Listo? Ahora, recordemos, podemos reemplazar los valores de esto, que BUT estaba dado por menos voltaje de saturación sobre P. ¿Listo? Y a esto le voy a restar BLT, que estaba dado por menos voltaje de saturación menos más voltaje de saturación sobre P. Menos voltaje de saturación. Yo organizo esto aquí para que se entienda mejor. Este PLT está dado por menos más voltaje de saturación sobre P. ¿Listo? Todo esto está multiplicado por RI C y todo esto dividido por más voltaje de saturación. Ahora, normalmente podemos asumir, aunque no sea absolutamente exacto, ¿cierto?, que más voltaje de saturación es igual en magnitud a menos voltaje de saturación. O sea, más voltaje de saturación es menos voltaje de saturación. Querría decir que ambos en magnitud son iguales, solo que con signo diferente. ¿Listo? Entonces llamémosle a esa cosa que digamos es igual a esa magnitud, llamémosla simplemente voltaje de saturación. ¿Listo? Suponiendo, normalmente no son exactamente iguales los voltajes de saturación positiva y negativa, pero suelen ser cercanos en magnitud. Si asumimos esto, podemos simplificar un poquito esta ecuación y pasaría a ser, estos dos términos quedarían iguales, entonces me dejaría 2 veces voltaje de saturación sobre P por R1C, RIC, y todo esto dividido voltaje de saturación, que de nuevo puedo simplificar un poco haciendo aquí y me daría que T1 es igual a 2 R sub I C sobre P. Y ese sería el tiempo que toma entonces en llegar desde 0 segundos, que es este punto acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hasta que el capacitor llegó a su punto mínimo. Ahora puede hacerse un análisis similar para el caso de la subida. ¿Listo? No lo vamos a hacer completo simplemente porque este tiempo, que sería digamos desde aquí hasta acá, llamémoslo T2, resulta que va a ser exactamente igual a T1, porque el capacitor se va a tomar igual tiempo en bajar que en subir entre los dos mismos niveles de voltaje. Esa carga es simétrica. O sea que T2 también me va a dar 2 RI por C sobre P. Y eso quiere decir que el periodo total de la señal, o sea, si yo cogiera desde que inicio aquí
a esto le llamo periodo T, hasta acá que termina la señal, pues sería sumar T1 más T2 y tendría entonces ese T, periodo total, como 4 veces RI C sobre P. Evidentemente, eso quiere decir que la frecuencia, ¿cierto? Frecuencia, que es 1 sobre el periodo, pues entonces es P sobre 4 RI. Entonces eso quiere decir que para obtener una determinada frecuencia, pues yo tengo que escoger los valores adecuados de las resistencias R sub I, el capacitor C y P, que recuerden que es la resistencia, la relación entre las resistencias del comparador con histéresis. Ahora, miremos esto también en detalle para entender algunas cosas. La amplitud de la onda cuadrada, que va desde aquí hasta aquí, va desde más voltaje de saturación hasta menos voltaje de saturación. Entonces, esta amplitud de acá, esta amplitud va a depender de los voltajes de saturación. ¿Ves? Ahora, la amplitud de la onda que está en verde, que es la triangular, esto que está aquí, ¿ves? Esto en verdecito, acá. Esta amplitud, que sería la amplitud de la onda triangular que se está dando en Vout2, depende de VUT y depende de VLT, que recordemos que son valores que dependen de P, del valor P, que es la relación entre las resistencias del comparador con histéresis. Y ya el tiempo, o sea, el periodo y la frecuencia, dependen también de ese P, pero también dependen de la resistencia y el capacitor conectados en el circuito integrador. Así tendríamos entonces una onda, triangular dada entonces por un principio de realimentación de un comparador con histéresis. ¿Ves? Un comparador con histéresis unido a una realimentación negativa adicional. Ahora, este amplificador tiene la característica, todo este circuito tiene la característica de que me entrega una onda que tiene tanto lado positivo como negativo, es decir, esto acá en este punto yo tengo 0 voltios y esto tiene una parte positiva en su amplitud y una parte negativa en su amplitud. ¿Listo? En caso de que yo deseara tener este mismo comportamiento, pero solo positivamente, puedo hacer una modificación sencilla sobre este circuito. Y la modificación consiste simplemente en poner un diodo acá en este punto. Vamos a analizar el efecto de ese diodo. ¿Listo? Entonces, el efecto de ese diodo es el siguiente. Cuando la salida Vout1 valga más voltaje de saturación, este diodo va a quedar polarizado inversamente porque va a quedar con un voltaje positivo acá y a través de esta resistencia, pues aquí hay 0 voltios por esta comparación, aquí tengo un voltaje más bajito, ¿cierto? Como queda polarizado negativamente ese diodo, quiere decir que no conduce, y si no conduce, eso quiere decir que por un instante yo podría imaginarme que todo esto desapareció. Si todo esto desaparece, me queda este amplificador operacional de este lado, me va a quedar el que da la salida Vout1, me va a quedar simplemente como un comparador normalito, un circuito que no tiene realimentación y que compara la señal Vout2 con 0 voltios, ¿cierto? O sea que yo ya no me voy a ir en esta bajada, porque este otro circuito sigue comportándose igual. Esto baja linealmente el capacitor, pero ya no se va a bajar hasta VLT, porque el voltaje de comparación ya no es
VLT. El voltaje de comparación es 0. ¿Listo? Y eso quiere decir que la señal va a bajar solo hasta 0. ¿Listo? Pero si yo cambio esto, cuando cambien las condiciones de comparación y esto se vaya a menos BSAT, pues entonces ahora sí voy a tener este señor diodo acá con más positivo a este lado, más negativo a este lado, y voy a tener entonces que la realimentación sí se está dando a través del diodo, y ya sí tengo un comparador con histéresis con voltaje de umbral VUT, voltaje alto. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué implicaría? Implicaría entonces, vamos a dibujarlo aquí a un ladito para que podamos compararlo. Entonces, que si yo hago un esquemita similar aquí a este que tenía, cuando mi salida es BSAT positivo, ¿listo? El capacitor va a empezar a descargarse, ¿listo? Desde un punto por acá, pero esa descarga se va a dar solamente hasta 0, o sea, esa bajada se va a dar solo hasta 0, porque cuando llegue a 0, esta señal va a cambiar ya su salida, ya el comparador cambia de estado porque está comparando solo con 0 voltios, y cuando esté en este ciclo, pues el capacitor empieza de nuevo a subir. Ahí ya sí se da una comparación con un ciclo de realimentación positiva, o sea, una histéresis en el comparador, y entonces va a ser hasta el voltaje alto dado por VUT, voltaje de comparación alto del comparador con histéresis, que se va a dar esa subida. Y cuando termine de subir hasta ahí, de nuevo va a cambiar acá la salida de la comparación, y el capacitor de nuevo empieza a descargarse otra vez hacia 0. Entonces, corté hasta 0, quité la parte, digamos, negativa de la onda, hasta 0 voltios, corté esto, pero entonces además se demora menos tiempo, ¿cierto? Se demora menos tiempo porque ya no tiene que ir el voltaje, ya no tiene que bajar desde VUT hasta VLT, sino solo hasta 0 voltios. Entonces, para este caso, el tiempo total o el periodo va a ser exactamente la mitad que para la anterior. O sea, para el circuito ya con el diodo, el periodo total ya no sería como en el otro, que era 2 veces RI por C, perdón, 4 veces RI por C sobre P, sino que va a ser el periodo total 2 veces RI por C sobre P. Y la frecuencia P sobre 2 R sub C. Eso para el circuito cuando tengo este diodo adicional. Y entonces T sería el tiempo total de periodo, o sea, desde que inicia esta señal hasta que termine. Mientras que para este otro circuito, ya dijimos que T sería 4 RIC sobre P. Es exactamente la mitad. Entonces, con una modificación simple como este diodo, puedo lograr que sea solamente positiva la señal que se está generando. Bien, vamos entonces a dejar por hoy hasta acá con este video de generadores de señal. Recuerden por favor que es importante que para su entendimiento total tengan muy claro la parte del comparador con histéresis, y que tenemos un video previo que habla sobre ese tema. Hasta luego.